noches, hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa La Voz del Carmelo, un mensaje que transforma. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. El día de hoy está con nosotros el Padre Alfredo Guillén. Muy buenas noches, Padre. Gracias, buenas noches. Y antes de iniciar con nuestro programa, vamos a conocer un poquito acerca del trabajo, del apostolado, de la misión del Padre Alfredo aquí en El Salvador. ¿Nos podría compartir un poco? Bueno, actualmente mi responsabilidad mayor o más directa es ser formador, ¿verdad? Con profesos en votos simples. Trabajo con un grupo de 8 hombres que se preparan para hacer sus votos como carmelitas, ¿verdad? Y luego un poco acompañar el desarrollo en general de la obra de la provincia en El Salvador, ¿verdad? Estar un poquito pendiente de la otra casa de formación. Tenemos un prenoviciado, ¿verdad? A cargo de otro hermano nuestro. Tenemos una obra productiva, digamos, de tipo agropecuario, ¿verdad? Que también estamos desarrollando. Y luego acompañar, apoyar algunas obras pastorales de algunos párrocos de la zona donde nos movemos, ¿verdad? Y ahí en general eso es por ahora mi trabajo, mi ministerio, ¿verdad? Así es, y esta noche el Padre Alfredo va a estar compartiendo con nosotros un tema muy interesante, es María, símbolo de liberación. Un aspecto importante, Padre, que nos gustaría que empezáramos a trabajar para que también nuestros hermanos ubicaran este tema, es tener una nueva mirada de María. Y precisamente hoy en el Día de la Virgen de Fátima, ¿cómo plantear una mirada más allá sin perder de vista la religiosidad popular ni el sentido tan importante que tiene María en América Latina? ¿Cómo no? Yo creo que es importante tener conciencia histórica para poder entender, ¿verdad?, el tema. ¿Cómo conocemos a María? ¿Cómo honramos a María en este siglo XXI? Es el resultado de un desarrollo de 20 siglos de historia de la Iglesia, ¿verdad? María ha sido, como todos los temas de la teología, de la espiritualidad, de la religiosidad católica, un proceso evolutivo, ¿verdad?, que ha ido adaptándose a realidades históricas, a realidades de nuestra Iglesia, de la humanidad, de los contextos geográficos donde como Iglesia hemos hecho presencia, ¿verdad? Entonces, no podemos juzgar la devoción a María como algunos lo hacen, por ejemplo, como alienante, ¿verdad? Porque respondió a la devoción al siglo XIV, digamos, por ejemplo, nuestra devoción a María Santísima relacionada con el purgatorio, nosotros como carmelitas, era un tema de que le preocupaba a aquella gente de aquel tiempo. Y nosotros, carmelitas, hemos bebido, nos hemos alimentado. Nuestra comprensión, nuestro amor a María tiene que ver con la experiencia de los cristianos del siglo XII, XIII, y así ha ido evolucionando, ¿verdad? Ahora nosotros en América Latina, que hemos vivido un modelo de iglesia que ha querido responder a los contextos históricos, tenemos que reelaborar, releer el rol de María en nuestra espiritualidad, en nuestra religiosidad, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar que somos resultado de una experiencia que llegó de Europa en el siglo XVI, que ha evolucionado y que pues tenemos que revisar un poco, pero no podemos descalificar, ¿verdad? Tenemos que beber de la fuente y desde esa fuente, de esa experiencia, poderlo experimentar desde nuestra propia búsqueda de Jesús, de nuestro ser cristiano, de nuestro caminar como cristianos en el contexto de América Latina, en esta América Latina tan soñadora, ¿verdad?, tan constructora de una iglesia que responda en fidelidad al Evangelio, pero en este contexto, un contexto donde una mayoría de la población es pobre, en una realidad de una iglesia que vive en un contexto de exclusión. Y entonces nosotros, en fidelidad al Evangelio, queremos ser una iglesia que construya, que aporta a la construcción de una sociedad incluyente. Y entonces, ¿qué nos dice María a nosotros, cristianos del siglo XXI, en América Latina, ¿verdad?, para que, inspirados en ella, gozando de su protección, de su mirada tierna, poder hablarle a los pueblos de América Latina? Claro, en esta misma sintonía, ahora la ubicamos, esta María, mujer histórica. Esta María como mujer histórica, ¿qué nos dice América Latina con toda esta historia que venimos acompañando, que a veces nuestros pueblos latinoamericanos pues la llegan a olvidar? Sí, o sea,
Recordemos que la María que nos llega a nosotros es la reina y emperatriz, ¿verdad? Es la Virgen de las coronas de oro, la Virgen de los mantos hermosos, del arte europeo, ¿verdad? Pero luego si nosotros volvemos nuestra mirada al Evangelio y al contexto histórico del Evangelio, será fácil para nosotros, cristianos de América Latina, descubrir a la María campesina. A mí me encanta decir a la gente y quizás escandalizarla un poquito, decirle, María seguramente era una muchacha descalza, seguramente no tenía mucha ropa para cambiarse. Lo más seguro que quizás podría ser que hasta le faltaban unos dientes. Una muchacha despeinada que dedicaba su día en acarrear agua, en buscar la leña, en realidades de una pobreza extrema de la Galilea marginal, ¿verdad? Vivía su realidad. Entonces, es fácil que nuestras mujeres, que nuestras campesinas, se identifiquen con esa María, no la María de las coronas llenas de esmeraldas y rubíes, ¿verdad? Pero sí la María descalza, ¿verdad? La María pobre, la María analfabeta, ¿verdad? La María, la madre de Jesús de Nazaret, la esposa del carpintero, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros cristianos, nosotros evangelizadores, nosotros que nos sentimos llamados a contribuir desde la dimensión pastoral a la instauración del reino en estas tierras. Bueno, ir a la historia, redescubrir al Jesús histórico, a la María de la historia, ¿verdad? No a la reina y señora, ¿verdad?, de los hermosos camarines de la Europa medieval, sino a la María, la madre de Jesús y esposa de José, la vecina, ¿verdad?, de aquel realidad marginal que era la Nazaret, de donde no podía salir nada bueno, ¿verdad? Esa es la María que yo creo que puede hablarle a nuestras mujeres y a nosotros hombres también, ¿verdad?, de esta América Latina tan necesitada de esperanza, ¿verdad?, tan necesitada de salvación. Yo creo que aunado a esto que bien nos has comentado, yo visualizo que hay un choque en estas dos imágenes, ¿no? Hay un choque en esta imagen que dices, ¿no?, que es la imagen a veces muy tan elevada y fuera de la realidad, y esta imagen centrada en una mujer de pueblo, en una mujer que acompaña, de carne y hueso, que sintió, que sufrió, que vivió y que acompañó a su hijo. ¿Cuáles serían estos conflictos que vivimos nosotros los cristianos al tener estas dos imágenes y a veces caer hasta en situaciones de decir, es que a lo mejor si me estoy alejando me voy a sentir mal, pecador, no sé, en ese sentido? Sí, yo creo que a mí como cristiano católico, ¿verdad?, formado en la más pura tradición del catolicismo eurocéntrico, ¿verdad? A mí me encantan las imágenes de la Virgen vestida de reina, ¿verdad? Sí. Pero cuando me voy al Evangelio yo sé que honestamente lo que necesito es quitarle su corona, quitarle su manto, quitarle esos hermosos collares de perlas y de oro, ¿verdad?, y descubrir a la María sencilla. Entonces es un proceso. Yo creo que no se trata de rechazar, ¿verdad? Yo no creo que tengamos que descalificar el rol de María en la tradición cristiana en América Latina. Lo que tenemos es que redescubrirla. Lo que tenemos es que comprender, o sea, somos procesos históricos, pues. No podemos juzgar la espiritualidad de los evangelizadores del siglo XVI que eran en América con nuestra espiritualidad. No les podemos exigir a los primeros carmelitas que llegaron a Europa en el siglo XIII que tengan la visión y la búsqueda que nosotros tenemos. Respondemos a contextos distintos, a realidades distintas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un proceso de desmontaje, de reencuentro, de reconciliación y descubrir a la María, a la mujer, ¿verdad?, que le canta al Señor, ¿verdad? Porque la María del Evangelio es un encanto de mujer, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al Magnífica, ¿verdad? Yo me emociono cada vez que proclamo en las tardes de las vísperas el Cántico de María, cuando lo podemos cantar, ¿verdad? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Una mujer con conciencia histórica, ¿verdad?, que dice, y que ha estado fiel en Dios mío, dice María, que ha sido fiel de generación en generación, ¿verdad? El Dios que ha hecho cosas grandes por nosotros, ¿verdad? Yo creo que es alguien que nos enseña, yo creo que es alguien que nos habla, yo creo que es alguien que nos anima, ¿verdad?, en una búsqueda más honesta, más sincera y más evangélica de Jesús, el personaje
que encontramos en el Evangelio, ¿verdad? Ese personaje llamado María, madre de Jesús, ¿verdad? La vecina de Nazaret, sí, la esposa de José. Sí, en ese sentido me surge esta pregunta. ¿Cuáles son las características de esta mujer judía pobre que nosotros debemos de ubicar y tener como claros en nuestro caminar, ¿no? Sí. Como vivencia dentro de nuestra espiritualidad, sí, que no choca para nada. Sí, yo creo que en primer lugar descubrir a la mujer creyente. Era una mujer creyente, era una judía, que había sido educada en la más pura tradición del judaísmo mesiánico, ¿verdad? Yo supongo que ella entendió las palabras de aquel ángel en las circunstancias de la espiritualidad, de la búsqueda, de la espera de un Mesías que venía a salvar, ¿verdad? Una mujer que yo creo que, una vecina buena, yo creo firmemente, cuando el Evangelio de Mateo dice que Jesús volvió a Nazaret y vivió obediente a su padre y a su madre, María tuvo mucho que ver, su testimonio de mujer creyente, de buena vecina, de buena esposa, de buena madre, en la personalidad de Jesús, ¿verdad? El Jesús histórico bebió de su madre, pues, se alimentó de su disciplina, de su rezo, ¿verdad? Pero por otro lado, hay un rasgo importante e interesante de María, que María, siendo fiel a su tradición y a su contexto, también una mujer con un alto grado de libertad. Dice que, bueno, nosotros sabemos al estudiar el contexto histórico del siglo aquel, ¿verdad? Las mujeres no podían salir de su casa, las mujeres no podían hablar con nadie que no fuera su esposo, su padre o sus hijos, ¿verdad? Era una mujer sometida al área de lo privado, a lo doméstico. De repente encontramos una María que dialoga con un ángel, una María que toma camino a las montañas de Judea, ¿verdad? Entonces, una mujer que fiel más al espíritu que a la ley, una mujer que supo vivir su fe y su fidelidad a la tradición en la que fue formada, pero también que supo, sobre todo, ser fiel al Espíritu de Dios, que la mueve. Una mujer que fue sensible. Es una persona digna de imitar, que tiene unos rasgos que los cristianos debemos de mantener ahora. Somos hombres de este tiempo, somos mujeres de este tiempo y de esta historia, pero también somos seres que, tocados por el Espíritu, podemos trascender, ir más allá de nuestro tiempo, soñar con realidades mejores. Yo creo que María tenía un alto grado de utopía en su fe, una mujer utópica, y se lanza a la aventura, se lanza al camino, ¿verdad? Y con mucha libertad va, sobre todo en una actitud de servicio, que es otro rasgo importante. María, la buena vecina, María, la que sabía de que Isabel, su prima anciana, la necesitaba, y se hace presente en el contexto de la necesidad. No es la reina y señora instalada que va a ser madre del Altísimo, sino es la amiga, la servidora, la buena vecina, la buena prima, pues, como tenemos que ser los cristianos de aquí y de ahora, ¿verdad? María, símbolo de liberación. ¿Cómo ubicar ya en concreto a María, a esta mujer, como símbolo de liberación para nuestros pueblos latinoamericanos, en concreto, pero también para el pueblo de Dios en todo el mundo? Sí. Bueno, yo creo que es central en la espiritualidad de María como modelo de liberación, como testimonio de liberación del Evangelio, es el cántico de María, el Magnificat. Por muchos siglos el Magnificat ha sido muy usado, hasta como amuleto, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era niño, campesino, ¿verdad? Jovencito, en los templos se vendían textos reducidos a letra muy pequeña del Magnificat que uno cargaba en la cartera como amuleto de protección, ¿verdad? Y así se ha tenido el Magnificat, ha sido siempre, lo cantamos de muchas maneras, ¿verdad? Pero yo creo que en una relectura desde el contexto de América Latina del Cántico de María es plenamente un cántico de una persona que le canta al Dios de la liberación, ¿verdad? El Dios que está con los pequeños, el Dios que opta por los humildes, ¿verdad? Yo creo que nada más revolucionario, más liberador que el concepto que María canta, ¿verdad? Que baja del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿verdad? Es la gran expectativa de aquella mujer en aquel siglo, ¿verdad?
aquella mujer que le canta al Dios que lo reconoce, defensor de los pobres, el Dios que libera de las esclavitudes. Claro, yo creo que una cosa interesante e importante que nos puede ayudar a nosotros a entender a María como modelo de liberación es la experiencia de ella como mujer que se libera como persona, porque no podemos contribuir a procesos de liberación, a construcción de una sociedad nueva, si nosotros como personas no somos liberados, si yo como individuo no rompo con mis apegos, con mis idolatrías. Yo he sido socializado, por ejemplo, en una sociedad patriarcal. Yo bebí oyendo que los hombres mandamos a las mujeres. Yo vi normal en mi infancia, ¿verdad? Me he acompañado y hasta por el cielo ratifica que María es madre de liberación, ¿verdad? Debí escuchando, ¿verdad? Que era normal que los hombres pegáramos a las mujeres, que las mujeres nos sirvieran. Entonces, yo como individuo, ahora como fraile carmelita, como formador, si yo vivo observando, no rompo con eso, no me libero de esos esquemas, yo pensaría que yo debo estar sentado esperándome que me sirvan. Yo soy el formador, yo soy el padre, ¿verdad? Y entonces yo tendría que ser parte de una iglesia clerical, ¿verdad? Que exige que se nos sirva, que se nos atienda, porque somos los ministros elegidos del Señor. Yo tengo que liberarme de un modelo de iglesia clerical en la que fui formado, de un modelo de dominación de hombres sobre mujeres, ¿verdad? De una idea del éxito, porque el exitoso es el que tiene dinero, el que tiene muchas mujeres, el que tiene cierto aspecto físico. Yo soy el resultado. La primera liberación que yo debo de buscar, inspirado en el modelo de María, la mujer que se liberó de la sociedad aquella, yo debo de buscarlo para mí, yo debo de buscarlo para mis hermanos con los que trabajo en la formación. Yo debo de entender, ¿verdad?, cómo María vivió un proceso de transformación en sí misma. Cómo se tuvo ella que ir rompiendo con el esquema de exclusión, ¿verdad?, con el tema de la centralidad del culto en el templo, ¿verdad?, de su relación con José, ¿verdad?, como esposa, de su relación con su hijo o sus hijos, ¿verdad?, con los que ella vivía en aquella familia de tipo clanes en los que Jesús y María vivieron, ¿verdad? Es un proceso largo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender a María como inspiración para mi liberación? Cuando descubro en el Evangelio a la María, ¿qué se libera? A la María que se separa, a la María que descubre la grandeza de su Dios, a la María que descubre al Dios que está al lado de los pobres. Entonces, en la medida en que me libero a mí mismo, en la medida en que soy parte de la construcción de una iglesia nueva, una iglesia de los pobres, una iglesia con los pobres, una iglesia para los pobres, donde necesariamente pasamos por desmontar un modelo de iglesia, de ser capaces de ser críticos desde nuestro testimonio y desde nuestra propuesta, de una iglesia, de una sociedad que es excluyente. Pero claro, para exigirle a los otros que sean inclusivos, yo debo ser una persona incluyente. Yo debo construir con mis hermanos, con los que convivo diariamente, una sociedad donde la gente que se acerca a nosotros se siente incluida. Una iglesia que fue modelada por siglos en la lejanía de la experiencia del Evangelio, se pierde y se deja muchas veces afectar por los valores del mundo. Y entonces tenemos que rehacer nuestra iglesia. Lo que no podemos siempre teniendo en perspectiva el Evangelio. Y en el Evangelio reencontrarnos con María. Es un proceso, ¿verdad?, personal y comunitario y como sociedad. Y entonces redescubrir a María implica redescubrir nuestros procesos, nuestros apegos, nuestras esclavitudes, nuestras dependencias, para poder cantar con María el cántico hermoso del Magnífico. Entonces sí le podemos cantar al Dios que hace maravilla por los pobres, con toda legitimidad, con toda coherencia, ¿verdad? Y con entendimiento. Así es, yo creo que lo que nos acaba de decir acertadamente el Padre Alfredo tiene que ver mucho
con un proceso real de liberación. No estamos hablando de teoría, no estamos hablando de cosas abstractas, sino estamos hablando de un cambio radical de nuestro ser como cristianos, como seres humanos. Sí, es que la verdad es un proceso, ¿verdad? María vivió en proceso. O sea, el problema nuestro hay veces que creemos en las cosas como estáticas, ahistóricas, y tenemos que meternos en la historia. Y viendo la historia de María, viendo su realidad geográfica, social, económica, las relaciones políticas, la teología y la espiritualidad de su tiempo, podemos entender. Pero descubrir en esa realidad los rasgos de esa mujer libre para podernos nosotros reencontrar. Porque no podemos construir una iglesia nueva si no hay cristianos nuevos. No podemos construir una sociedad nueva sin hombres y mujeres nuevos. Entonces es un proceso que nace de la experiencia personal y que se colectiviza. Y entonces no podemos esperar que el otro cambie, sino que yo cambie. Yo no puedo esperar, ¿verdad?, la realidad del otro. Yo debo de esperar de mi realidad. ¿Dónde me tomo? Bueno, yo soy carmelita. Yo he sido formado en la inspiración de María. Nosotros somos una orden mariana, ¿verdad? Hay una frase vieja del Carmelo que dice que el Carmelo es todo de María. Yo no voy a romper con mi tradición casi milenaria de carmelita. Yo voy a descubrir en esa tradición qué me dice a mí, carmelita y América Latina, carmelita en este país que se llama El Salvador. Entonces yo desde esa María que me transmitieron mis padres y las madres del Carmelo ahora, ¿verdad?, para poder ahora vivir una espiritualidad mariana en el aquí y ahora, de mi vida, de mis hermanos frailes aquí en Salvador, de mi iglesia en El Salvador. Así es, una vez teniendo claro este proceso, podemos llamarle de conversión que nos lleva a acercarnos a María, ¿cómo este proceso puede ir trastocando y transformando las estructuras en las que estamos? Para no pensar y que puedan decir nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a través del Facebook, es que eso es desde el discurso, pero cómo yo en lo cotidiano, en lo concreto, voy viviendo ese proceso de transformación, porque voy siguiendo los pasos de una mujer que siguió a su hijo. Esta mañana yo tuve una conversación por chat con una mujer atea, ¿verdad?, y me decía, este país y esta realidad afectada por el coronavirus, yo no sé qué va a pasar. Y me decía, yo quiero ver cómo trabajó por mantener viva la esperanza. Y esa mujer a mí me inspira y me compromete, ¿verdad? En la medida en que nosotros podamos mantener los pequeños detalles. Yo creo que el problema en nosotros es soñamos con los cambios de las grandes estructuras. Que cambie el presidente, que cambie la constitución, que cambien los empresarios. Yo creo que los cambios, decía Monseñor Ricardo Dios, que uno de los curas buenos que esta arquidiócesis de San Salvador ha tenido y murió recientemente, y Dios lo tenga ya con él, ¿verdad?, decía que los grandes cambios en la sociedad nacían con los de abajo. Los cambios los hacemos desde abajo. Entonces el que tiene que cambiar soy yo. Lo que tenemos que cambiar son vos y yo. Relacionarnos de manera distinta, tolerarnos, aprender a comprendernos, conocer tu historia, ayudarme a conocer en mi historia, para que puedas entender por qué yo como frijoles y tortillas. Pero cuando yo quiero que te gusten los frijoles como me gustan a mí como salvadoreño, ya la fregamos. Entonces, el cambio va a nacer en la medida en que nosotros, en las relaciones pequeñas, yo en mi grupo de oración de la Renovación Carismática, empiece a orar desde el Evangelio, empiece a orar desde la realidad que vive mi hermana, mi hermano que se reúne conmigo en el grupo de oración. Cuando yo, con las señoras que rezo el rosario, les entiendo por qué ellas son felices con el rosario y no les niego el derecho a rezar el rosario. Porque yo voy a decir, por ejemplo, prediqué en una parroquia hace un rato una misa en honor a la Virgen de Fátima y leyendo, preguntándome para... No, dicen algunos teólogos, las apariciones son una tontera, son una bobada, ¿verdad? Eso solamente es alienación. Y yo decía, bueno, depende.
depende cómo lo releamos a la luz del Evangelio. Si la aparición de Fátima me habla de la necesidad de que somos ramas que nos hemos desprendido de la vida verdadera, y que la aparición de María nos invita desde la espiritualidad de aquel contexto de la Portugal campesina del siglo XX, ¿verdad? Dice, hagan penitencia en oración. ¿Por qué? Porque Europa se estaba matando, estaba la Primera Guerra Mundial en su apogeo. Había una hambruna terrible en Europa de aquel tiempo. Y entonces dice la Biblia, ¿cuál es la guerra? Pues pónganse a orar, hagan penitencia, pídanse perdón, reconcilien. Para mí, el milagro de Fátima es un milagro que leído a la luz del Evangelio nos habla de un Dios que quiere salvar a la humanidad. Entonces, yo creo que depende de cómo cada cosa nos ofrece. Y de reafirmar los grandes cambios, la liberación de nuestro continente, la liberación de nuestra sociedad vendrá en la medida en que cada día seamos hombres libres, mujeres libres, libres llevados por el Espíritu de Dios, no libres que nos vamos por allí tirando piedras a que se nos cruce por el camino, ¿verdad? Sino que libres desde el Espíritu de Dios, libres desde el Espíritu que impulsó a María a ponerse al servicio de nosotros. La María que reconoce la grandeza de su Dios, ¿verdad? Entonces, esto creo que es de lo que se trata. Para ir cerrando, Alfredo, ¿cuál sería la visión que tendríamos de María en esta situación que vivimos de confinamiento? Frente a esta situación de pandemia, frente a esta situación del coronavirus, ¿cuál sería la visión? ¿Cómo ubicamos nosotros el acompañamiento de María? Yo creo que María es la mujer de la comunidad, ¿verdad? Yo creo que los hermanos mencionaron alguna cosa en este aspecto. Roberto nos mencionaba esto, ¿verdad? El confinamiento nos ha permitido reencontrarnos, ¿verdad? Estar juntos, ¿verdad? Y yo creo que necesitamos inspirarnos en personas cargadas de espíritu como María, para desde esa espiritualidad poder convivir armónicamente, sostenernos, ¿verdad? Darnos cuenta del otro, ¿verdad? Como María se dio cuenta y fue corriendo a atender la realidad de su prima. Darnos cuenta que algunos somos más frágiles y hemos perdido la esperanza. Nos estamos deprimiendo de tanto tiempo, nos estamos agobiando en nuestros miedos a la realidad económica o de salud que estamos viviendo, y entonces necesitamos, como María, ser portadores, ¿verdad?, de una actitud viva, de una actitud cargada de esperanza, ¿verdad? Hay un canto hermoso de la Virgen que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Santa María de la Esperanza, ¿verdad? La que esperó cuando nadie esperaba, ¿verdad? La que creyó cuando todos creían que todo estaba perdido. Y entonces eso necesitamos, inspirarnos en ese testimonio, en ese modelo, en esa experiencia de esa mujer que desde la marginalidad de Nazaret supo que el tiempo de Dios había llegado en la historia de la salvación. Supo que ella era parte de la historia y se prestó, no entendiéndolo, confundida. ¿Qué es eso? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser eso en mí? Dice ella, ¿verdad? E igual ahora nosotros, no puede ser, y es normal que no entendamos todo, no tenemos porque somos humanos. Siempre en nosotros existirá el vacío de algo, no todo lo podemos entender, pero sí podemos creer, eso sí, en medio de no entender por qué están pasando estas cosas, por qué estamos viviendo esto, sí podemos creer y plantarle una actitud positiva a esta realidad. Y entonces, como María, poder nosotros inspirar a nuestros grupos familiares, saludarnos, ¿verdad? Yo creo que con el cántico de María, ella llega de generación en generación, ¿verdad? Y nos sigue inspirando. Ahora nosotros podemos cantarle a Dios a nuestros vecinos, ¿verdad? A nuestros parientes. Hoy es el tiempo en que tenemos más chance de escribirnos, de saludarnos. Me encantó a mí el testimonio de una monja de la Asunción que en Francia, dado el confinamiento, no podía ella salir, y agarró su concertina, sacó una silla a la puerta de su convento y se puso a tocar música linda, música positiva para sus vecinos, y desde las ventanas empezaron sus vecinos a acompañarle en la música, a tararear, a cantar. Eso es María. Yo creo que esa monja estaba inspirada en María.
Esa mujer, como decía alguien en los comentarios que nos han enviado, necesitamos mujeres llenas de espíritu, como María. Necesitamos, no solo mujeres, hombres y mujeres que llenos del Espíritu de Dios podamos vivir con alegría, con esperanza, el confinamiento impuesto como medida de protección ante la amenaza de la infección del coronavirus. Así es. Yo creo que pues el tiempo nos ha ganado. Tenemos mucho más temas, pero vamos a comprometer al Padre Alfredo para que en otro momento esté con nosotros, ya sea en este tema o en algunos otros temas para compartirnos. Pero le invitamos, Padre, si nos puede terminar el programa con una oración y la bendición para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Como no, yo creo que fundamental en la experiencia como carmelitas es en la vida de oración, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI dijo un día en un discurso: a carmelitas, enséñennos a orar. Y pues somos aprendices como él, como todos los cristianos, ¿verdad? Pero invocamos la presencia del Espíritu de Dios esta noche para con nosotros. Te pedimos, Padre bueno, que todos aquellos hombres y mujeres nos han acompañado en este programa pueden experimentar tu bendición. Te pedimos que todos aquellos que estamos sintiendo agobio, depresión, miedo, desconfianza por esta realidad de enfermedad, de miedo al contagio que vivimos, podamos ser renovados en tu espíritu en este día de fiesta grande en la iglesia en memoria de las apariciones de María en Fátima. Podamos saber que Dios se sigue apareciendo, Dios nos sigue enviando ángeles. Te pedimos, Padre bueno, que así como enviaste a Coba de Hería, a María en aquel día, nos la sigas enviando a nosotros como portadora de esperanza. Envíanos, Señor, a personas que llenas del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de María, puedan hacer presente tu esperanza, tu misericordia entre nosotros. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro hermano, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que podamos seguir caminando con María en la construcción del reino de Dios. Algunos saludos, Alfredo, que quieras hacer para gente. Hay mucha gente que nos ha estado siguiendo, que te ha estado mandando saludos por el tema tan bello que nos has compartido. ¿Cómo no? Bueno, con mucho cariño para los carmelitas y las carmelitas, ¿verdad? Que nos han escrito, ¿verdad? Saludar a nuestros novicios, a nuestros internos en Estados Unidos, a los hermanos de la parroquia de Monte Carmelo en Joliet, ¿verdad? A María Luisa, a Carmen Elena, que siempre está fiel con nosotros, al joven Álvaro de la Cruz, ¿verdad? Un aspirante a la vida carmelita, les saludamos, les agradecemos, y a otros que tal vez no tengo presentes sus nombres, a nuestra querida Tatiana, ¿verdad? Una carmelita de corazón, ¿verdad? Que nos acompaña siempre, que nos ayuda mucho en nuestras actividades, y a cada una de las personas, ¿verdad? Que nos han acompañado. Gracias, mucho gracias a los hermanos que con toda sencillez, pero que con mucho entusiasmo preparan esta producción, ¿verdad? Así es, con mucho corazón. Del otro lado, ¿verdad? De cámaras, podemos decir, está Aristides, está Fray Roger y Fray Henry también, que hacen posible que nosotros compartamos con ustedes. Pero antes de que nos vayamos, Alfredo, mañana el Papa nos está invitando a un acontecimiento especial. ¿Podrías compartirnos cuál es la invitación del Papa Francisco? Sí. Como iglesia tenemos que ser responsables del mundo en que vivimos, ¿verdad? Y el Papa Francisco, como nuestro líder, como nuestro pastor, nos ha convocado a todos los cristianos, junto con todos los grupos religiosos de otras expresiones de la fe en Dios, en el mundo, a que mañana, 14 de mayo, todos los creyentes nos unamos en oración pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que en su misericordia nos ayude, inspire, genere creatividad y sabiduría para quienes puedan detener el avance del coronavirus. Que Dios, que poder y misericordia, ¿verdad?, le dé sabiduría a los científicos, le dé inteligencia a nuestros gobernantes, ¿verdad?, nos dé espíritu de entendimiento a todos los ciudadanos de las diversas realidades del mundo, ¿verdad?, para que juntos todos detengamos el avance del coronavirus. El Papa pide que mañana nosotros los cristianos
los que somos parte de su iglesia, de su rebaño, intensifiquemos la oración, la penitencia, el ayuno y la solidaridad. Ojalá que mañana todos nosotros podamos unirnos en oración. Nosotros carmelitas, ¿verdad? Vamos a estar haciendo las horas canónicas, le llamamos, ¿verdad? Vamos a tener laudes a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, luego a las 10 de la mañana, luego a las 9, perdón, de la mañana, luego a las 3 de la tarde y por último a las 6. A las 6 terminamos con vísperas y nuestra misa que se une también a la hora santa. Mañana tenemos hora santa, intentaremos ser un poquito más alargada el tiempo. También hora intermedia, ¿verdad? Tendremos entonces laudes a las 7, tercia a las 9, hora intermedia a las 12, tendremos la novena, la hora nona a las 3 de la tarde y a las 6 vísperas, Eucaristía y un momento de adoración al Santísimo. Y les invitamos que mañana especialmente seamos generosos. Que cada uno de nosotros mañana haga un ejercicio especial de compartir las bendiciones que Dios le ha dado. Que el que tenga poco, que comparta poco. Y el que tiene un poquito más, que comparta un poquito más. Que practiquemos mañana un principio que el Papa Francisco nos ha dado, ¿verdad? Que hagamos caridad con todo aquello que nos cuesta defendernos. Que regalemos lo mejor que tenemos. La camisa más bonita. La comida más rica que tengamos, se la compartamos a alguien que lo necesite. Que nos ejercitemos mañana entonces como una forma de expresar nuestra oración a Dios, haciendo ayuno, compartiendo nuestros bienes y intensificando nuestra vida de oración. Así es, entonces, como ya han escuchado por parte del Padre Alfredo, mañana estaremos orando junto con ustedes. Por eso los invitamos, recuerden ustedes, en Frailes Carmelitas El Salvador, a las diferentes horas. Estaremos de todos modos un tiempo antes anunciando que ya vamos a estar en línea para que se puedan conectar con nosotros y orar. Así es, otra vez muchas gracias, Padre Alfredo, por compartir este tema. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y recuerden un aspecto importante que se nos había olvidado decir, es que necesitan tener una aplicación. Les vamos a colocar nosotros en la página Frailes Carmelitas El Salvador qué aplicación deben de bajar ustedes en sus teléfonos móviles para que puedan acceder a estas horas de la liturgia, de las horas que nosotros vamos a orar junto con ustedes. Muchas gracias, que tengan buenas noches, hasta la próxima. Muchas gracias, Padre Alfredo, nos vemos. Buenas noches.